Miren, después de analizar más de 2.400 compañías y de haber invertido en cientos de compañías, todo el mundo me pregunta ¿cuál es la clave del éxito? Y les voy a decir algo, a través de la data he empezado a tratar de buscar esos factores que realmente le puedan ayudar a las personas a ser cada día más exitosas. Y no he encontrado una fórmula única. Yo he oído cientos de miles de charlas en donde personas dicen la clave del éxito, la fórmula del éxito. Y yo les voy a decir la verdad, basado en la data, no existe esa fórmula del éxito. Por miles de razones, pero la más importante es que todos somos distintos, todos tenemos skills distintos, todos trabajamos en industrias distintas, vemos el mundo de una forma distinta. ¿Y eso qué hace? Pues que lo que le sirve al otro no me pueda servir a mí. Por eso yo quise hacer la charla hoy para decirle a todas las personas que definitivamente todo este 1, 2, 3 y todas estas historias en donde hay una clave del éxito realmente tomen lo mejor de cada una, pero no la apliquen como si fuera propia porque van a fracasar en el ejercicio. Existen 4 cosas que sí he encontrado que son absolutamente fundamentales y que son transversales después de analizar 2.400 compañías. La primera es que tenemos que hablar de una forma más inteligente. Y la gente dirá, este loco se chifló, es decir, ¿cómo puede subir uno el IQ? Y les voy a decir una cosa, la ventaja de la tecnología, hablar más inteligente es hablar de forma tecnológica. La tecnología es un habilitador de la inteligencia. Al final del día, no sé si han visto, pero a mí me sorprende, por ejemplo, ver mi hija de 12 años cómo le entrega un celular y en 2 minutos ya tiene todo resuelto. Y al final del día no es que sea más inteligente o menos inteligente. Al final del día yo creo que el habilitador de la tecnología le permite generar un tipo de conexión distinta y obviamente le permite hablar de una forma más inteligente. Entonces, empecemos a trabajar con la tecnología, volvámosle ese gran habilitador. El segundo gran componente es que el mundo está yendo muy rápido. Tenemos que empezar a pensar, ver las tendencias, adaptarnos. Y aquí hay algo que es muy triste y es que nuestra región, y gracias además por las presentaciones que me hicieron, pero al final del día nuestra región viene basada en un retrovisor. Es decir, todo lo que nosotros hacemos de estos grandes emprendimientos innovadores, realmente en alguna otra parte del mundo ya los están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que, obviamente, en las últimas décadas, con la tecnología como ha venido avanzando y volviéndose exponencial, teniendo la inteligencia artificial como ese gran habilitador que vuelve exponencial, como les decía, la tecnología, empieza a verse más rezagada nuestra región. Y a mí me preocupa algo muy grave y es que estamos próximos a tener un problema social de fondo. La tecnología, al ser el habilitador y las máquinas aprender a través de la inteligencia artificial van a reemplazar las tareas humanas más básicas. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros le estamos comunicando a esas personas del día a día que están haciendo tareas básicas que por ejemplo, que todas las empresas del mundo de carros están trabajando para dejar a las personas que trabajan en un Uber sin trabajo? Porque al final del día los carros van a ser autónomos. Es una realidad que ya está. Entonces, ¿qué tanto estas personas realmente están preparando para lo que se viene al futuro? Y ahí viene un componente muy importante, brincando al tercer tema de mi presentación, es que las emociones empiezan a jugar un factor crucial. Mire, yo les digo una cosa, la tecnología es el gran habilitador, le permite a uno avanzar de una forma muy eficiente. Y eso claramente se vuelve un conector para que si yo estoy hoy acá en México, puedo estar trabajando con mis compañías en Colombia, en Puerto Rico, en Guatemala, en Panamá, en El Salvador, sin necesidad obviamente de estar físicamente y puedo estar conectado con el ecosistema. Pero a la vez también pone unas barreras muy importantes porque he reflexionado mucho sobre esto. Yo digo, ¿cómo hicieron nuestros padres para poder crear compañías que trascendieran fronteras sin tener el habilitador de la tecnología? Porque hoy en día es muy fácil, ponemos un TikTok, nos conectamos y en un minuto ya están viéndonos en todo el mundo. Pero antes, ¿cómo lo hacían? O sea, ¿cómo lograban realmente generar ese impacto tan impresionante y poder trascender las fronteras? Y he encontrado algo muy importante, es a través de la conexión humana. Y aquí me va a quedar una gran parte de mi presentación, porque lo que he encontrado es que este gran habilitador, que es la tecnología, que nos permite hablar de forma más inteligente, sumado a que la inteligencia artificial está reemplazando las tareas humanas, como les decía, empieza a generar una presión social sobre la humanidad absolutamente impresionante. Y dentro de esa presión que se viene para todos los que estamos aquí presentes y obviamente para las personas que no tienen la oportunidad de educarse, que son muchos en nuestra región, pues si no empezamos a generar compañías o empresas que realmente se basen en un propósito de dejar un mejor mañana, yo les prometo que en el muy corto plazo simplemente ese retrovisor
nos va a pasar la factura. Y cuando nos pase la factura va a ser muy tarde. Yo, por ejemplo, oigo a nuestros grandes líderes en la región y pues los presidentes de las naciones y trato de oír pues sus discursos y digo, oiga, ¿en qué momento estas personas realmente están comunicando la realidad de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Todavía nos quedamos en un discurso un poco enfocado en reunir masas, pero no es contándole a las masas lo que se viene, sino simplemente manteniéndolos como un ecosistema. Y yo me he tomado la tarea de, a través de estas plataformas y de muchas otras plataformas, de decir la realidad de los procesos que se vienen. Y viene otro componente muy importante. Como el mundo está yendo tan rápido, y definitivamente, pues claramente en este momento estamos viviendo un tiempo de crisis, pero las crisis son cíclicas. El ir rápido, ¿qué quiere decir? Que tenemos que empezar a anticipar todas esas tendencias de largo plazo. Cuando empecemos a anticipar esas tendencias de largo plazo, empecemos a tratar de entender cómo desde el cargo, desde el rol que tenemos, no importa sea la persona que está atendiendo la recepción de la compañía o la persona que maneja la compañía, todos somos una pieza fundamental dentro del ecosistema. ¿Qué pasa? Cuando hay una pieza que no funciona, el resto del ecosistema se traba. Y generalmente la gente dice, oiga, ¿por qué esa persona logró crear una compañía de cientos de miles de millones y al final del día decimos, claro, tuvo suerte? Sí, definitivamente la suerte es un factor muy importante. Tuvo un equipo que realmente lo respaldó, ese para mí es un ejercicio que es absolutamente fundamental, pero sobre todo que entendió cómo encontrar una ventaja competitiva real en el mundo en el que estamos. ¿Y cuál es el problema? Generalmente los emprendedores que llegan a Shark Tank o que llegan a presentarme estas propuestas, yo les pregunto, oiga, ¿qué los hace únicos? ¿Qué es lo que los hace diferentes? ¿Y saben cuál es el gran problema? Es que todos los emprendedores creemos que lo que tenemos es único, que lo que nosotros hacemos nadie más lo puede hacer. Y les voy a decir algo, generalmente sale un peladito, una persona más joven, que saca una aplicación y hace de una forma más eficiente lo que ya venían haciendo. Y si no, miren las grandes industrias del mundo, cómo las transformamos nosotros los emprendedores, cómo cosas que parecían compañías que eran inalcanzables, hoy en día ni siquiera están en las primeras compañías del mundo y vemos cómo compañías que nacieron en garajes empiezan a ser los grandes referentes. Y cuando empezamos a buscar esos factores, que repito, no existe una fórmula del éxito, esto grábenselo de memoria, no existe una forma del éxito. Yo he encontrado que cuando veo los factores que estas personas aplicaron, definitivamente he encontrado uno que es absolutamente fundamental, y es que todas estas compañías están buscando ser más humanas. Mire, la tecnología, cuando empieza a ser el habilitador, lo que no permite es generar una conexión humana, porque ¿cuántos de nosotros nos tocó migrar a realizar una presentación digital? Y les voy a decir una cosa, no hay nada más complejo que, por ejemplo, un vendedor que antes estaba acostumbrado a vender las cosas cara a cara, que ahora le toca venderlas a través de una pantalla digital. ¿Cómo genera uno esa conexión humana? ¿Cómo puede realmente trascender y meterse en la esencia del hogar? ¿Cómo puedo yo transmitir los valores o virtudes de mi marca y de mis productos? ¿Cómo puedo yo llegarle de forma profunda al consumidor? Porque si no, ¿qué va a pasar? Me compro una vez, pero no se vuelve repetitivo, y en la recurrencia está la clave de los negocios. Entonces, empezamos a buscar dentro de la data de las compañías y encontramos algo que es absolutamente fundamental, y ahora que estaba viniendo acá lo vi en el carro, una persona que me venía explicando cómo funciona todo este mundo de los TikTokers que todavía estoy tratando de digerir y entender, y es generando confianza. Mire, cuando tenemos la tecnología como gran habilitador, le metemos dentro del proceso un componente de talento humano que realmente traiga diferentes skills que le permitan a uno, obviamente, ser mucho más eficiente y hablar de una forma más inteligente. Generamos a través de la tecnología esa plataforma o ese vínculo que nos permita habilitar para llegar a ser muchísimo más grandes. Y al final del día logramos generar la confianza. Ahí ya está la clave. Es decir, ahí sí está el gran detonador que lleva a esas compañías a ser diferenciales. Pero obviamente suena muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muchos de ustedes se preguntan o me han preguntado a través de las redes sociales, oiga, ¿cómo arranco? ¿Cómo doy yo el primer paso? ¿Cómo sé si quiero ser o no un emprendedor, ¿no? Son las preguntas del día a día. 80% de los jóvenes están diciendo que quieren emprender. Y cada vez que me encuentro una persona joven que estoy en una universidad, le pregunto, oiga, cuénteme por qué quiere emprender. Y muchas veces ni siquiera saben, pero la palabra emprendedor se volvió sexy y se volvió muy interesante. Pero es que emprender no implica, y al final del día terminan respondiendo que es que quieren emprender para no tener un jefe, porque pues van a crear su propia compañía. Les voy a decir una cosa. Emprendedor tiene un jefe absolutamente fundamental, que es el tiempo. O sea, todos los que emprendemos perdemos nuestras vidas. Al final del día no existe horas.
Es decir, a cualquier hora, en cualquier momento uno tiene que atender su propia compañía. Y después de eso pues vendrán las rondas de inversión y después de las rondas de inversión vendrán las juntas directivas y todo tiende a tener un jefe. O sea que el que cree o el que emprende simplemente por ganarse unos cuantos pesos o el que o el que emprende porque cree que no va a tener un jefe está absolutamente equivocado. Y esa es una razón que al final del día termina cobrando factura, porque el que emprende sin saber el porqué o sin tener un propósito de vida, que es la parte más importante de lo que yo he encontrado transversal en todas las compañías, si uno emprende sin realmente saber el por qué lo está haciendo, simplemente por tener algo de dinero en el bolsillo, en el muy corto plazo va a fracasar porque no va a poder levantar inversión ni va a ser exitoso. Pero cuando uno emprende con propósito, y sí, obviamente en mi caso, mi propósito es, yo acompaño sueños que transforman vidas. Yo acompaño a esos emprendedores que tienen ese sueño, que se quieren tragar el mundo, que quieren ir más rápido, que quieren pensar más grande, que quieren apoyar nuevo talento, que quieren hacer las cosas de una forma distinta, pero sobre todo que están pensando cómo dejar un mejor mañana, cómo hacer para que este mundo realmente sea mejor, cómo podemos de verdad a través de la generación de valor, cómo podemos impactar de forma positiva. Mire, cada vez que he invertido en una compañía en la cual el emprendedor realmente tiene desde el core, mejor dicho, desde el 100% de su vibra, tiene como foco dejar un mejor mañana, hacer una mejor sociedad, llevarle, por ejemplo, en mi caso, educación a los niños que no tienen educación en zonas rurales. O sea, que uno tiene un motor, uno logra que el ecosistema que tiene alrededor y ese talento que es tan difícil de retener, cuando se monta en el propósito se vuelve absolutamente transformador. Y ahí he visto que si uno tiene el habilitador de la tecnología, que es hablar de forma más inteligente, sumado a que vayamos más rápido, tengamos ideas que se puedan ejecutar de forma distinta, encontremos una real ventaja competitiva. O sea, que realmente la gente diga, yo lo prefiero a usted porque es que usted hace esto, que la gente, o sea, bien sea un producto o un servicio. Que al final del día impactemos a todos los stakeholders de la cadena, generando de verdad un mejor mañana, siendo más humanos, pudiendo transmitir emociones, pero al final del día con un propósito de verdad de que podamos impactar de forma positiva. Para mí, se los digo, esa sí es la clave del éxito o por lo menos lo que mejora la probabilidad. Los emprendedores partimos de la base de que si uno lo ve desde el punto de vista estadístico, a mí que me encantan los números, si uno ve desde el punto de vista estadístico es mejor no emprender. O sea, todos los que están queriendo emprender acá, si ven la estadística es mejor que no emprendan. Y les voy a decir por qué. Existen miles de estadísticas, pero a mí hay una que me llama mucho la atención y dicen que una de cada 1000 compañías llega a pasar 20 años de edad. Imagínense si uno está creando algo hoy, que una de cada 1000 va a ser exitosa en 20 años. Y si así nos devolvemos a las etapas tempranas en donde es una de cada 19.000, una de cada 100, pues si uno lo ve desde el punto de vista probabilístico, pues es mejor ir poner la plata en el casino, metérsela al rojo o al negro y divide la probabilidad y ya está. Pero cuando uno tiene un propósito, y se los digo desde el punto de vista matemático, pero cuando uno tiene un propósito, que es que a través de la generación de valor podamos realmente transformar, o bien sea la vida de las personas, o impactar de forma positiva al medio ambiente, dejar un mejor mañana, dejar una mejor sociedad, yo les prometo que los réditos que vienen alrededor dejan y sobre todo el económico deja de ser un factor clave y llega simplemente porque la gente empieza a entender y se empieza a montar en el propósito. Entonces, para recoger toda la parte de la presentación, es más de 2.400 compañías. He invertido en cientos de compañías, he fracasado en muchísimas compañías. Hemos quebrado compañías que creíamos que iban a transformar el mundo y que se iban a comer el mundo. Y han sido exitosas compañías que al principio pues no veíamos cómo era que iban a encajar. Y yo creo que la clave estuvo siempre cuando el emprendedor, la persona que llevaba las riendas, realmente vibraba con lo que estaba haciendo, encontraba una ventaja competitiva, lograba generar impacto en la sociedad, utilizaba la tecnología como un gran habilitador, pero sobre todo, quería volver la compañía mucho más humana. Muchas gracias.